Hola a todos, nosotros somos el equipo número 5. Está conformado por su servidor Carlos Daniel Aguilar Díaz, nuestras compañeros Laura Daniela Cano Chávez, Dafne Dalay Díaz Juárez, Lady Marian Yaén Aguilar, Owen Yorick Mejía Escamilla y Lisette Monroy Montoya. Bueno, nosotros vamos a explicar lo que es el capítulo 5, que nos dice que es cómo piensa el mexicano la historia de su país. Bueno, iniciamos con algunas cuestiones de método que nos dicen que al enfrentarse a la necesidad de investigar las condiciones actuales del conocimiento y la conciencia histórica, esto al elaborar el instrumento de investigación, esto se dividió en dos apartados, que el primero nos identifica lo que es el sexo, la edad, el lugar de residencia, la escolaridad, la religión, así como igual su ocupación y otros datos socioeconómicos, incorporados también la identificación de que sí mismos tienen los encuestados. Esto como el sector social en el que se ubican, el sentido de pertenencia a una comunidad, así como el grado de información sobre su país y el mundo. El segundo apartado nos dice que abarca cuestiones a la concepción y conocimientos de la historia. Algunas sobre, bueno, esto en este apartado nos hace obtener como que preguntas, algunas sobre la historia de México, u otras en su relación con el mundo, así como igual sobre procesos, sucesos o personajes históricos. Bueno, dentro de este instrumento se realizaron dos pruebas piloto. La primera fue con un grupo de 25 maestros especializados en historia dentro del bachillerato de la UNAM. Y la segunda fue con un grupo de 50 alumnos donde, donde cursaban el primer semestre en la Facultad de Ingeniería. Bueno, aquí dentro de esta encuesta se incluye el trabajo que se realizó sobre un universo de 818 personas, en el cual 411 hombres y 407 mujeres, lo que representan el 50.3% de los primeros y el 49.7% de las segundas, proporción, bueno, prácticamente equivalente. Bueno, en la gráfica que está ahí, bueno, que viene ahí, nos dice que, bueno, ahí se trató de abarcar prácticamente todas las edades, desde los 15 años hasta los individuos mayores de 60 años. Bueno, ahí nos dice que un tercio, casi un tercio de la población encuestada comprende a jóvenes de 20 a 29 años, que esto representa el 33.7%. Y en segundo y tercer lugares, muy cercanos en número y proporción, se encuentran en los jóvenes de 15 a 19 años, con el 20%, y los que tienen entre 35 y 44 años, con el porcentaje, bueno, con el 24%. Bueno, y esto en mucha menor proporción se encuestó a personas de edad madura, esto entre 45 y 59 años, que representa el 10.7%, y entre 30 y 34 años, que representa
el 8.7% y solo una proporción mínima del 3% que ésta se interrogó a personas mayores de 60 años. Y bueno, esto, uno de los problemas que de manera más importante se presentaron para realizar esta investigación fue la forma de elaborar las preguntas que le permitieran indagar sobre el grado y el modo en que se manifiesta la conciencia histórica, en la manera en la que se concibe. Algo también que es de suma importancia es el orden de incidir sobre la nación y la forma de concientizar la historia de la población. Para indagar el interés que frente a los problemas sociales de México y del mundo en general pudieran tener los encuestados en general, se diseñaron 3 preguntas relativas la forma en que se averiguan, lo que pasa en México y los periódicos que acostumbran a leer y la frecuencia con que se enteran las noticias. Se considera las limitaciones socioeconómicas y culturales existen entre muchos otros sectores de la población. La falta de conciencia del entorno que se aprecia entre los alumnos de las universidades. También se confirma que en lo que es referente a la religión, la identificación con la fe católica que asume la gran mayoría, que solo es una minoría, declaró no profesar ninguna religión, ser protestante o permanecer de otra religión. Bueno, uno de los subtemas de este tema era sobre la historia. En este apartado más bien nos hablaba sobre el conocimiento que tenían o que tienen los mexicanos acerca de puntos básicos sobre historia. Por ejemplo, nos decía que pues la historia se adquiere de 2 opciones, que puede ser el conocimiento adquirido de manera principal y también por medio de los libros. Se realizó una encuesta, varias encuestas, en las que se podía vislumbrar y se daba una cuenta cómo era que se daba el conocimiento aquí en México, cómo es que los mexicanos interpretaban todos estos datos. Por ejemplo, nos decía que los mexicanos a veces, la mayoría piensan que en cuanto a conocimientos de historia, la historia es definida como todos los hechos importantes o humanos del pasado, con un 40%. Por ejemplo, también decía que los hechos humanos, que se interpreta como los hechos humanos que afectan a las sociedades, con un 35%. Y también nos decía que los derechos humanos son los hechos humanos más importantes, con un 23%. Y pues personas que opinaban otra cosa, un 2%. La forma de percibir la historia en México era de diferentes formas, o es de diferentes formas. Una de ellas decía que pues les permite adquirir cultura en cuanto a conocimientos de historia, con un 31%. También permite conocer a su país, con un 31%. Y pues también nos mencionaba que la historia les ayuda a comprender el presente, con un 36%, y un 2% consideran que pues la historia es divertida. Todo esto en base a las encuestas que se realizaron. Otro punto que me parece importante rescatar es que al realizar también, estas mismas encuestas, se puede dar uno cuenta que pues la gente opina acerca de
cómo se dan los cambios históricos o por qué es que se dieron los cambios históricos a lo largo de los años. Nos decía, como pues vemos en las gráficas, que la gente piensa que puede ser el azar o el destino con un 3%, las fuerzas económicas de la sobreestructura con un 8%, la acción de las masas más populares, con un 24%, y también decía que puede ser los grandes hombres que gobiernan en los pueblos con un 32%, y pues también una que es muy fuerte sería todos los factores que coinciden con un fenómeno dado con un 33%. Algo que también incluimos en este apartado de la historia sería que existió, por ejemplo, un dato importante sería que existió una novela que se transmitió en 1996 llamada La Antorcha Encendida. En esta telenovela, se nos presentan a los personajes de la independencia de México, que son emblemáticos de la historia de nuestro país. En base a eso se realizó otra encuesta de lo que opinaba la gente, de qué personaje era el más influyente y el más importante en cuanto a la realización de este hecho histórico, y nos mencionaba que, por ejemplo, Miguel Hidalgo es el personaje más influyente con un 86.6%. De ahí le seguía José María Morelos con un 77.4%, y posteriormente José Ortiz de Domínguez con un 56%. A lo mejor estos datos no son de gran relevancia, pero si nos ponemos en contexto en cuanto a otros hechos históricos que han sucedido aquí en México, sí son importantes, porque la gente se deja influenciar por lo que ve, en este caso en la televisión, y es lo que entiende y adquiere como historia. Porque si nos fijamos, hace poco pasó la fecha del 16 de septiembre y la gente sabe que se festeja o se conmemora, algo, pero si le preguntas a la gente o a las personas por qué o cómo se dio, muy poquita gente, o bueno, en mi caso me ha tocado ver que no te saben responder qué es lo que pasó o qué es lo que sucedió o qué desencadenó que se dieran estos hechos. Y me parece importante que se rescaten, ya que, como nosotros, como docentes en formación, tenemos la tarea de innovar las formas en las que se enseña la historia para poder enseñarla a las nuevas generaciones, y a los niños, más que nada, para que no se pierda y no se vuelva, como lo vimos en estas encuestas, se vuelva una historia aburrida, repetitiva y que no llame la atención. Los porcentajes son importantes, puesto que con ellos sabemos el conocimiento que tienen las personas sobre la historia, más que nada de los hechos humanos del pasado. Y también creo que debe de destacarse que los hechos humanos del pasado afectan a las sociedades ahora en el presente. De cierto modo, entonces, podremos deducir que la educación se debe de implementar en cuestión de la historia, no solo por las fechas que memoricemos, ni cuántas podamos memorizar, pero más que nada debe de verse, de entenderse el porqué de esas fechas, el porqué de esas situaciones, el porqué de esos momentos históricos de México, ¿no? Para que la historia también sea parte del presente, que fue construido por antecedentes del pasado. No debe de haber exceso de fechas, como lo dije, pues para que la enseñanza de la historia sea más didacta, con más forma de comprender, y que todo eso ha afectado el presente y va a seguir afectando el futuro en las decisiones que tomamos. El conocimiento de la historia adquiere de dos opciones. La primera es la escuela, es básica, porque ahí te enseñan pues todos los acontecimientos y todas las fechas.
Y el segundo es de los libros, porque pues a través de la lectura tú entiendes y comprendes esas fechas. Para la sociedad, el conocimiento de la historia debe de ser narrativo y otra parte científico. ¿Por qué narrativo? Porque a la hora de que tú expliques la historia, esa persona va a entender. Y si tú no le explicas y solo dices, apréndete esta fecha, pues de nada va a servir, porque entonces ya no es un conocimiento metodológico. La historia debe de considerarse también sobre los lugares, porque de ellos es indispensable el conocimiento de la cultura. Un caso de ellos pues es Teotihuacán o Tula, donde la cultura también hizo que la historia fuera importante, ¿no? Entonces también la nacionalidad mexicana se debe definir a través de elementos tradicionales o institucionales, como lo decía, de lugares y de las instituciones que se han reflejado o se han visto que ha llevado a México a reconocerse en cuestión de sus conocimientos. También la imagen de los personajes, no en cuestión física, sino más que tiene que ser una interpretación respetuosa, afectiva, admirativa, o bien también hay personajes que reflejan una actitud negativa, lo que tuvo que afectar a México en cuestión de la historia, en las malas decisiones que se pudo haber dado desafortunadamente a la imagen de esa persona. Entonces los cambios históricos se determinan por azar o por destino, ya sea que por fuerzas económicas, por acción de las masas populares, también por los gobernadores, porque ellos influencian o tenían gran influencia en los pobladores de ahora, en los pobladores del pasado. Entonces, pues, entre otros factores que hubo. Recordemos que el conocimiento del pasado permite la comprensión del presente, como ya les había dicho. Y que la historia es un conocimiento que se construye para ser mostrado. Más que nada la historia debe de ser una ciencia, porque pues de ello pues depende mucho, ¿no? La conciencia histórica pues permite que el individuo conforme la noción de su participación en ese desarrollo social. La educación como método de formación humana de hombres y de mujeres pues debe de ser una técnica de control social. Respecto a una primera evaluación de la encuesta, nos dice que la historia está construida por acontecimientos, por fechas, por nombres, pero esto también provoca que exista cierto rechazo hacia esta, ya que se considera que la enseñanza es deficiente, especialmente en la escuela elemental. Pero otras personas también opinan que la historia nos permite conocer el mundo actual. Como sabemos, la formación que tenemos acerca de esta nos las enseñan en la escuela, y esta se va construyendo a base de sucesos, de personajes, de fechas y de símbolos. Por esto es importante que durante los años como lo son primaria nos den una buena enseñanza de esta materia para crear un buen criterio histórico. Un problema que logramos identificar es que no siempre se aprecia la participación de todos los individuos, ya que a veces solo nos marcan a unos como héroes, y creo que la mayoría lo conocemos, como son Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Morelos, pero también existen otros como José Ortiz de Domínguez, Sor Juana Inés de la Cruz, Porfirio Díaz, Lázaro Cárdenas, y no siempre se logra apreciar lo que hacen estos personajes. Es por eso que muchas veces no comprendemos bien la historia. Una primera evaluación de la encuesta. Existe una conciencia de nacionalidad que ha sido forjada en base a la enseñanza de la historia. La población está orientada a su conciencia histórica en un sentido colectivo, esencialista y genérico. Las clases de historia se orientan más como un estudio de tipo narrativo,
en lugar de algo científico. Es necesaria la forma de enseñanza de la historia como un propósito de brindar un carácter más científico, más personalizado, más profundo y más específico. Todo esto para integrarlos a la formación de su personalidad de cada individuo, para fomentar también su sentido de pertenencia a un todo social, ya que a través del conocimiento se forma una conciencia histórica que cumple con saber que todo su presente tiene su origen en el pasado. Por último, y creo que menos importante, es que la nueva educación debe basarse de crear una conciencia crítica, no solo quedarnos en pues ya pasó, ya que ahí se quede, o pues que ni modo, ¿no? Fue pasado, fue historia, punto. No, sino que hagamos una conciencia crítica y también que podamos mejorar el ahora, el presente y el futuro, porque de nuestras decisiones, de nuestra conciencia, va a depender del futuro de nosotros, de la sociedad,